Estamos aquí, Jaime y yo, con un invitado de un sector que nunca habíamos tenido en nuestro podcast. Es un sector muy diferente, un sector muy interesante y muy relevante aquí en Guanajuato. Paco, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, Paco, pues bienvenido. Generalmente empezamos con un poquito de tu background, ¿no? O sea, de dónde eres, a qué te dedicas y cómo llegaste a lo que estás haciendo ahorita, y prácticamente de ahí vamos partiendo, ¿no? Va, gracias. Bueno, yo soy de aquí, de León, como diríamos los leoneses, de León de toda la vida. He tenido la oportunidad de vivir en otras partes del país y fuera del México. Yo estudié comercio internacional, entonces toda mi vida he estado vinculado a temas de negocios internacionales. He tenido la oportunidad de que desde antes de graduarme no he hecho nada que no tenga que ver con empresas internacionales, ¿no? Antes de graduarme empecé a trabajar temas de, primero, promoción de exportaciones para un organismo que es muy famoso en Guanajuato, que se llama COFOSE, que es la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior. Ahí básicamente lo que hacíamos era apoyar a las empresas guanajuatenses a que exportaran sus productos por el mundo, ¿no? Ahí tuve la oportunidad, pues, obviamente, de viajar mucho por muchas partes del mundo, apoyando empresas, ferias internacionales, misiones comerciales. Y mis últimos 2 años de trayectoria en COFOSE, yo estuve como director de la oficina de Guanajuato en Dallas, atendiendo todo el sureste de Estados Unidos, ya directamente en un mercado. Y ahí, obviamente, al momento ya de estar fuera, pues empieza a vincularse un poquito con algo del tema de inversión. En aquel entonces Guanajuato también tenía una oficina netamente de inversión en Chicago. Entonces hacíamos equipo también con esa oficina, con algunos proyectos de inversión. Pues así me empiezo a vincular con temas un poquito de inversión extranjera. Posterior regreso aquí a León. Me invitan de la presidencia municipal a entrar a la Dirección de Economía como director de inversiones de la ciudad. Ahí estuve varios años atendiendo toda la parte de inversión extranjera, las empresas extranjeras que querían establecerse en León. ¿Esto más o menos en qué año? Esto aproximadamente hace más de 15 años, Okay. 18 años, más o menos. Iba empezando Puerto Interior, me imagino. Puerto como Interior proyecto. estaba en pañales, Okay. el puerto estaba en proyecto, precisamente apenas. Era un proyecto donde el gobierno quería lanzar este proyecto de un área industrial, porque no es un parque industrial, es una zona industrial, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí estuve varios años en el municipio, y el municipio en aquel entonces, ahorita no sé si lo tenga, pero había un fideicomiso que se llamaba Fideicomiso de la Ciudad Industrial de León, que era como el previo a los parques industriales privados en México. Cuando no había parques industriales privados, había zonas industriales en las ciudades. La de León, pues, es la salida a Cuerámaro, por donde está el Cerezo. Claro. Esa zona, había un fideicomiso de tierra que administraba el municipio. Había sido de la federación, luego del estado, el estado se lo pasó al municipio. Y ahí había tierra industrial, que el municipio administraba y vendía y promovía. Entonces yo era el encargado de vender esa tierra para la inversión que llegaba a la ciudad, como parte de las funciones del área de atracción de inversiones, ¿no? Ahí estuve algunos años. Después me invitan a un organismo del gobierno federal que ya no existe, que se llama ProMéxico, que era el organismo responsable de todos los negocios internacionales del país. El organismo lo que hacía, tenía 2 funciones principalmente: apoyar las exportaciones de productos de México al mundo, y era el responsable de traer la inversión extranjera al país. Entonces yo durante 5 años fui el director de la oficina de ProMéxico aquí en Guanajuato. Entonces básicamente igual, apoyando a las empresas mexicanas, en este caso las de Guanajuato, que exportaran, pero recibiendo toda la inversión extranjera que llegaba a México, ¿no? Me tocó muy fuerte, ahí sí, todo el boom del puerto interior, precisamente. Toda la inversión extranjera, principalmente japonesa, que llegó, que quería instalarse en este caso concreto en Guanajuato, y apoyarlos como desde la cachucha de gobierno federal a ubicar las posibles lugares para instalarse, ¿no? ¿Ustedes iban por estos inversionistas o ellos llegaban a ustedes? De las dos, obviamente ProMéxico, pues al ser un organismo del gobierno federal,
pues tenía oficinas prácticamente en todo el mundo. En las principales ciudades del mundo teníamos como 40 oficinas por el mundo y una oficina en cada estado del país. Entonces, si había un proyecto de Japón, la empresa japonesa tocaba base con la oficina de nosotros en Japón y posteriormente, si querían venir a Guanajuato, pues me tocaba a mí recibirlos aquí. Y así si venían pues de Alemania o de China o de cualquier otra parte, ¿no? ¿En qué sexenio fue esto? Con Felipe Calderón. Ok. Entonces, ¿y Peña Nieto todavía estuvo activo? Hasta con Peña Nieto. En el anterior, el presidente se le ocurrió desaparecerlo y pues ya no hay funciones de promoción de inversión, que en teoría la hacen el área de relaciones exteriores, pero pues no es su función, ¿no? Su función es diplomática y pues cuando están en el exterior no lo hacen, ¿no? Algunos todavía son más activos, pero realmente no. Entonces es una labor que tiene que hacer pues, el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios, las empresas privadas y pues todos somos parte de un ecosistema para atraer la inversión extranjera a México, ¿no? Eso ahorita digamos que está en manos de empresas privadas, por así decirlo. Empresas privadas y gobiernos estatales. Okay. O sea, hay gobiernos estatales que siempre han sido muy proactivos. Es el caso de Guanajuato, Es el caso de Guanajuato, que ha sido un estado muy proactivo en los últimos años, pero pues hay estados también muy fuertes como Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro. Baja, Querétaro, Aguascalientes, que tienen incluso muchos sus propios organismos de promoción de inversión. Unos que dependen de gobierno, otros que son mixtos y otros que son privados, ¿no? Y hay todo, insisto, un deje y maneje ahí padre de la inversión. ¿Cómo pasas a lo privado? Bueno, desde ahí, ahí termino en ProMéxico y me invitan una vez más a integrarme al gobierno de León, igual otra vez como director de inversiones, con la idea de empezar a echar a andar los primeros parques industriales en León. En aquel entonces había un parque industrial nada más en León, que era Estiva, que tenía muchos años, que tardó mucho en desarrollarse, pero León había estado por ahí bloqueado durante muchos años en el tema industrial. No voy a entrar a ese tema por temas medios delicados y sensibles, porque era un tema ahí político-empresarial que León se bloqueó muchos años. Y si ustedes se fijan, durante muchos años toda la inversión en Guanajuato era de puerto interior hacia abajo. Sí. Así es. Hacia arriba nada. De puerto hasta Celaya, dale todo lo que quieras. Entonces todo el desarrollo se fue hacia allá. Puerto Interior, Castro del Río en Irapuato, llegó Mazda a Salamanca, llegó Honda a Celaya, llegó Toyota a Paseo, y en León no había nada. Entonces, y eso bueno, pues no es que yo lo invente, ahí están los números fríos y rásquenle a la información, y no es que yo lo diga, pero León estaba bloqueado. Entonces, en esta administración parte de la política era ¿por qué León no? ¿Por qué en León no hay parques industriales? Digo, quitando Estiva, que tenía mucho tiempo, que tenía otra dinámica. Estiva lo tenían medio olvidado, son de Monterrey, era su único parque fuera de Monterrey y no lo pelaban mucho. Entonces León se perdía, las grandes inversiones que llegaban no llegaban a León. Entonces con esa consigna me invitan y con ese reto y yo ya para ese entonces, mi tiempo en gobierno yo sentía que ya se había acabado, pero bueno, acepto el reto porque es un reto fuerte que yo había vivido durante muchos años y pues por ser mi ciudad me daba coraje que todas las inversiones que por mis manos pasaron durante muchos años, la que me digan de nombres famosos o de empresas extranjeras, pues pasó por mis manos y no acabó nunca en León, ¿no? Porque no había dónde. Entonces regreso al municipio los últimos 3 años con la idea de echar a andar los parques y bueno, pues echamos a andar el primer parque industrial en forma que fue Colinas de León 1. Así es. Dejamos prácticamente todo listo para que Pilva estuviera en funcionamiento, que tardó un poquito pero arrancó. Colinas de León 2 se quedó muy avanzado, faltaban unos temas de infraestructura, de unos accesos carreteros, hoy es una realidad. Entonces realmente fue cuando León se pone en el mapa apenas en lo industrial, ¿no? Pero a pesar de ser gobierno mi función siempre fue, yo siempre he dicho que estuve en gobierno muchos años, estuve en la parte más privada del gobierno o más empresarial, porque el trato siempre era con empresarios o empresas locales que querían vender en el extranjero y después muy fuerte puras empresas extranjeras que querían venir a invertir a Guanajuato o a la ciudad, ¿no? Entonces siempre la relación era pues con empresas privadas, empresas que estamos alrededor
del ecosistema de la inversión extranjera en México, que ahorita los menciono quiénes somos los actores. Entonces, bueno, pasan esos 3 años, yo ya decido que al terminar la administración yo ya me voy, y justo en ese momento una empresa de los principales desarrolladores inmobiliarios industriales del país, de Monterrey, me invitan primero a liderar un proyecto aquí en Guanajuato, aquí en León, bueno, en Guanajuato en general. Al final me cambian la oferta y me ofrecen irme a Monterrey como director comercial de la empresa, de todos sus parques industriales a nivel nacional. Y ahí es cuando ya de lleno pues me meto a la IP, ¿no? Que en tiempos anteriores, pues sí, yo representaba al gobierno, pero al final del día, pues prácticamente como siendo IP, ¿no? Y al final del día todo era con empresas, todo era con desarrolladores inmobiliarios, todo era con brokers, todo era con las empresas que movíamos el tema de inversión extranjera, ¿no? Entonces, así fue la llegada a la parte privada hace ya más de 10 años, ¿no? Que ahí es donde entras ya en un tema de brokeraje industrial. Ahí todavía no. Ahí estoy 3 años y medio viviendo en la ciudad de Monterrey, encargado de la parte comercial de esta gran empresa. Y teníamos parques industriales en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, y justo estábamos por echar a andar un parque en Guanajuato. Entonces yo veía toda la parte industrial. Después de 3 años y medio me invita Citius a unirme a la empresa, pero ya en otra posición como asociado de la empresa, en la parte ahora sí de brokeraje. Y ahí es cuando decido regresarme dejo Monterrey y me regreso a León hace ya poquito más de 6 años. Y ahí fue ya la llegada ahora sí 100% al brokeraje industrial. ¿Llegaste tú a abrir la oficina de Citius aquí? No, la oficina ya tenía para ese entonces 3-4 años de que Citius había abierto una oficina en Guanajuato. Citius fue la primera firma de brokeraje industrial institucional que tuvo oficinas en Guanajuato. Y eso, a mucho orgullo decirlo, porque ninguna de las grandes tenía. Sí, la oficina ya estaba. Las personas que en aquel entonces estaban liderando la oficina, por diferentes razones, salen. Entonces a mí me invitan a Citius. Pues yo los conozco hace 15 años porque al final, una vez más, somos los mismos actores que estamos vinculados al tema de la inversión, que al final son los que se instalan en los parques industriales. Y la idea de la empresa era, pues esto, como la relación es distinta, no es como que sea una vacante, es algo diferente. Querían a alguien que fuera local, que conociera el medio, etcétera, y pues bueno, por eso me invitan y me regreso. Pero la oficina ya existía. De hecho, la oficina estuvo muchos años en el puerto interior, precisamente. Y desde entonces estás ahí en Citius y bueno, me platicabas un poquito sobre lo que es Citius. Es una empresa, bueno, si nos pudieras comentar aquí, ¿quién es Citius? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? Sí, bueno, Citius AG, bueno, primero Citius AG ahorita es una joint venture de 2 firmas. Por un lado Citius Capital y por otro lado Ales Group. Somos 2 firmas de real estate industrial, las 2 con base en la ciudad de Monterrey. Citius Capital y Ales Group crecen más o menos al mismo tiempo durante muchos años. ¿Como competencia inicialmente? Incluso éramos competencia, aunque pues los socios en este negocio, todos los brokers industriales, no nada más de una ciudad, sino a nivel nacional, no somos tantos, todos somos amigos, ya es una comunidad muy fuerte. Los socios no era algo distinto, entonces ya tenían muchas pláticas hasta que después de muchos años de negociar se decide hacer una joint venture y queda el nombre de Citius como la marca oficial. AG es Advisory Group con una medio combinación de Ales Group, ¿no? Entonces Citius como Citius Capital ya éramos la firma de real estate industrial independiente más grande de México. Y ya con la fusión con Ales, que ahora somos Citius AG, pues por mucho ya somos la número 1 del país, ¿no? Me refiero a independiente porque este es un negocio que está muy centralizado en firmas globales. Empresas 100% globales que operan en 50, 70, 80, 100 países por el mundo y que son los que hacen la labor que nosotros hacemos a nivel mundial. Y esas empresas, todas esas grandes firmas globales,
sin excepción, pues tienen sus filiales de México. Entonces, dentro de México, nosotros hoy en día ya somos la firma más grande. Por eso decimos la firma, cuando decimos independiente, queremos decir que no pertenecemos a ninguna de las franquicias globales, ¿no? Claro. Como es nuestra competencia, por decirlo así. Y los servicios que ofrecen en Citius, si pudieras así resumirlos a grandes rasgos, ¿cuáles son? Mira, básicamente nosotros somos una firma de asesoría y consultoría en servicios de real estate industrial corporativos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, el 90% de nuestro negocio es representar a la empresa que está buscando instalar una operación en México de manufactura o de logística, cualquiera de las dos. Y de ese porcentaje, el 90-95% de nuestros clientes son firmas extranjeras y un gran porcentaje son firmas o empresas que es la primera vez que vienen a México, que todavía no saben ni siquiera dónde instalarse, saben que tienen que venir a México y necesitan a alguien que los apoye en todo lo que le llamamos nosotros site selection, que es ubicar dónde, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es apoyar a la empresa a encontrar el sitio ideal para instalar su operación, que tiene mucha complejidad porque obviamente lo que hacemos es pues, entender el business plan de la empresa, a qué vienen a México, qué van a producir, a quién le van a vender, van a importar, van a exportar, dónde están sus proveedores, están en México, los vas a traer por aire, por tierra, por mar. Primero esa parte, después qué necesitas de infraestructura, qué capacidad de energía necesitas gas natural, necesitas agua, el tipo de mano de obra que necesitas, con qué habilidades, en fin, es entender realmente, nos metemos como si fuéramos parte de la empresa y una vez que entendemos el proyecto, pues le decimos al empresario, bueno, tu proyecto debería de ubicarse en estos 5 o 6 estados del país. ¿Por qué? Por A, B, C, D, F, G. Y se lo explicamos. Una vez que el cliente o la empresa entiende México y entiende las zonas, ahora sí en ese momento pues ya pasamos a la parte inmobiliaria, que es ¿qué necesitas? Bueno, pues yo necesito una nave de 20,000 metros cuadrados. Ok. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comprar la tierra y tú te quieres construir tu nave? ¿O quieres rentar una nave que ya exista, una nave de inventario? ¿O quieres que alguien te la construya y te la rente? ¿O quieres comprar una nave que ya exista? O sea, en la parte inmobiliaria, ¿qué quieres? O hasta esquemas combinados, ¿no? De arrendamiento con opción de compra. Sí, te la rentan unos años, que te den la opción a compra en el año 7, en el año 10, etcétera, etcétera. Reservas de crecimiento, todo lo demás. Es correcto, así es. Porque es muy común en este mercado, ¿no? Ah, o sea, así. Llegan con una fase inicial, suelen ser proyectos por fases, ¿no? Es correcto, empiezan pequeños a veces y pues van creciendo, ¿no? Y por eso muchos prefieren comprar tierra porque puedes ir creciendo paulatinamente, otros su negocio es pues, en rentas porque lo cargan todo directamente al negocio. Este también es un tema cultural, ¿no? El asiático es más dado a comprar, el occidental, el americano, las empresas americanas, europeas son más dadas a las rentas, ¿no? Pero es un tema también medio cultural. Ahí ustedes en este sentido, todo este trabajo, digo, porque al final del día, bueno, son brokers, todo este trabajo que ustedes hacen es parte de un servicio, o sea, empiezan con todo este análisis que va incluido dentro de sus servicios o de su carpeta que hacen ustedes. Es correcto. Como asesoría interna, como si fueran un equipo dentro de la empresa, ¿no? Sí. Un equipo de expansión, por así supongo. Sí, nosotros nos convertimos, siempre se los explicamos a la empresa, en el momento en que nos contratan nosotros somos tu área de real estate, que no tienes. Imagínate que tienes un nuevo departamento de real estate que tú no tenías. Bueno, ahora yo me convierto en tu área de real estate. Ok. Entonces, esa es parte de lo que hacemos, ¿no? Sí, como un área específica dentro de la empresa, ¿no? Es que correcto. hacen toda esta análisis. Incluso hay empresas grandes, tenemos muchos de nuestros clientes, que sí tienen sus propias áreas de real estate. O sea, son tan grandes que tienen sus propias áreas de real estate, pero nosotros somos su área de real estate en México, ¿no? Y trabajamos de la mano porque ellos tienen cierta función y nosotros tenemos otra, ¿no? Ok, este tipo de empresas que son extranjeras y todo, ¿cómo llegan a ustedes? O sea... Esa es la pregunta de los 64,000. ¿De dónde salen los clientes? Sí, o sea, Híjole. no, porque no es como que te anuncias en una página de Viva, o sea, de un portal inmobiliario, ¿no? Y déjate busco, o sea...
Sí. ¿Cómo es este cariño pues con el cliente? O sea, Sí, esta es la parte más interesante. O sea, cómo llegamos a esos grandes clientes, ¿no? Las firmas globales, al tener oficinas en muchas partes del mundo, pues obviamente es más sencillo, pues sus oficinas en el exterior captan al cliente que quiere venir a México y pues lo trasladan, y es un poquito más sencillo, o mucho más sencillo. No, pues nosotros ha sido una labor de 25 años de la empresa, de iniciar 2 socios con un escritorio en un estacionamiento de una placita comercial en San Pedro, y arrancarse e ir a los parques industriales y tocar la puerta y ofrecer los servicios y empezarse a meter en el medio, y poco a poco, ¿no? Como todas las empresas, pues así empiezas, ¿no? Te empiezas tocando puertas y desde abajo. Uno de los socios ya venía del tema inmobiliario, también había estado en un desarrollador, de alguna manera ya había un conocimiento. El otro de la parte financiera, entonces los dos con formación igual de temas internacionales, y así iniciamos, ¿no? Somos muy proactivos. Bueno, muchos obviamente después ya de tantos años, nosotros tenemos mucha referenciación de nuestros propios clientes. Claro. Yo que es la número 1. Nosotros recibimos muchas recomendaciones porque nosotros somos una firma muy dedicada. No quiero hablar que otros no lo sean, pero a nosotros nos caracteriza mucho como firma, dicho por nuestros propios clientes y por los desarrolladores, que nos metemos mucho en los proyectos. Y realmente sí estamos hasta adentro y damos mucho valor agregado, ¿no? Y el cliente se da cuenta. Pues cuando el cliente que viene de otra parte del mundo, que no conocía México, que no habla español, y que le resuelves muchos temas y que lo cuidas, pues obviamente cuando viene su proveedor o viene su cliente o viene un paisano de japonés o coreano, pues automáticamente nos refieren. Entonces muchos por referencias de nuestros clientes actuales, ¿no? También tenemos un área especializada que le llamamos Business Development. Creo que somos pues, la única firma o de las pocas firmas que tenemos un área de Business Development, que su función es nada más buscar negocio. No brokerean, sino nada más buscar negocio, pero además lo tenemos por región. Como a través de prospección, directamente sí. Ir a buscar empresas de, oye, tú deberías de estar en México. Es correcto. Y tenemos, por ejemplo, un Korean Desk, que es una persona coreana, mexicana, que habla perfectamente coreano, perfectamente español, y ella es la líder para el sector, para las empresas coreanas, ¿no? Tenemos un Japanese Desk, que igual es una persona japonesa, que habla japonés, que es japonesa y que habla español y atiende a Japón. Y tenemos una persona francesa, que es francesa, que atiende el mercado europeo, etc. Entonces tenemos le llamamos los desks, Japanese Desk, Korean Desk, European Desk, etcétera, con gente nativa, que son los que se encargan de buscar esos deals con las empresas de sus sectores, ¿no? A través de cómo, pues participación en eventos internacionales, hay que ir a las cámaras de comercio, a las embajadas, a las ferias con los gobiernos. Entonces somos muy proactivos en andar buscando pues todos los días a los clientes, ¿no? Rara vez llegan solos, digo, algunos sí ya llegan por reconocimiento, pero normalmente este tipo de clientes pues no andan buscando así en internet, ¿verdad? Es algo muy profesional, y sí, pues sí, esta parte de encontrar al cliente no es tan fácil. ¿Ustedes tienen también stock en inventario? O sea... No, nosotros no somos dueños de nada, que eso es algo importante. Nosotros no tenemos conflicto de interés con los clientes de que alguna propiedad sea nuestra, ¿no? Okay. Nosotros sí representamos al cliente 100%, nos convertimos en asesor del cliente. Entonces, para mí, si el cliente se queda en la opción A, en la opción B o en la opción C, a mí me da exactamente lo mismo, porque pues yo gano igual. Sí. O sea, yo no tengo ese conflicto de esta propiedad es mía y pues preferiría que te quedes en esta, ¿no? Cuando dices mía te refieres a que sean propietarios, pero también, o sea, que tengan ustedes exclusivado algún desarrollo industrial o edificios, eso sí lo tienen ustedes en inventario, sí, ¿no? Sí, eso sí pasa, se le conoce en tema industrial, se le llaman listings. Así es. Sí es común, sí nos ha pasado que representemos al cliente y representemos al desarrollador o al propietario, sí nos pasa. Y ahí lo que hacemos es, desde el día 1, ser muy transparentes y un disclosure al cliente de yo represento esta propiedad para que sepas, ¿no? Y muchas veces, dependiendo en qué región del país sea,
hay un equipo que está representando la propiedad y otro representando al cliente. Entonces, aunque seamos la misma empresa, cada quien... Sí, para que sea una negociación sana. Exacto. Y no haya sesgos. Cada quien cubre su parte, ¿no? Ok. Entonces, y al final es lo que sea mejor para el cliente. ¿Hasta dónde, lo que hemos hablado ahorita, bueno, en cualquier cosa que hagas, mientras más des por lo que te pagan, creo que puedes tener más éxito, ¿no? Entonces, ustedes, por lo que veo, ¿hasta dónde se involucran? O sea, ahorita estás diciendo, nos involucramos a lo mejor desde una hoja de negocios, de decirte dónde te conviene, de hacerte análisis poblacionales, de mano de obra, de infraestructura, de movilidad, de todo ese tema. ¿Hasta dónde se involucran ustedes? O sea, ¿hasta dónde metes las manos por los clientes? Pues mira, hasta donde el cliente quiera. Hay clientes que ya llegan con requerimientos muy concretos, operaciones entre comillas muy sencillas de necesito una nave de 10,000 metros cuadrados en esta zona, ya tengo todo mapeado, ya tengo el área legal, ya tengo todo listo, nada más no encuentro la propiedad y necesito que me ayudes y es esto y lo demás es yo lo hago. Ok. Pero hay otros clientes que ayúdame a revisar contratos, ayúdame a estructurar la parte financiera. O sea, nos metemos en corridas financieras, en flujos de efectivo, en las comparativas de propiedades para comparar peras con peras, manzanas con manzanas, porque luego las propuestas de los clientes llegan diferentes. Entonces, la verdad es que nos podemos meter muchísimo, ¿no? Le metemos muchas horas a reuniones con abogados, con fiscalistas, con un montón de asesores que las empresas tienen para que el deal esté pues lo más cuidado posible, ¿no? ¿Y eso quién lo define? Pues el cliente. O sea, nosotros somos de los que, a nosotros parte de lo que nos caracteriza es que nos gusta meternos a los deals. Uh-huh. Insisto, no quiero hablar de otros, pero yo fui desarrollador muchos años y había brokers que llegaban con el cliente, te lo traían una vez, se desaparecían 8 meses, un año y de repente el deal se cerraba y se aparecen con su factura a cobrar, ¿verdad? Uh-huh. Igual les pagas, ¿no? Pero uh-huh. Pues no, hay unos que no están tan metidos en las operaciones, nosotros sí. Entonces, y se los decimos al cliente, yo me voy a meter hasta donde tú quieras, uh-huh. Tú ponme la línea. ¿Quieres que esté contigo? Por ejemplo, una revisión de contrato de arrendamiento es muy compleja, más cuando son empresas extranjeras, con garantías corporativas del exterior, con penalizaciones, etcétera. Y a veces pues nos toca estar ahí en reuniones con abogados de diferentes partes del mundo y pues, cuidando al cliente, ¿no? Entonces... ayudándolos a montar sus empresas en México, ese tema como de soft landing operativo, el soft landing, ¿les toca o no tanto? Mira, sí lo hacemos indirectamente. Nosotros tenemos muy claro desde hace muchos años que nosotros somos una firma de real estate y en real estate nos vamos a quedar. Uh-huh. Hay otras firmas que se han ido incrementando a veces algunos otros servicios y siento yo que se desvían un poquito de su misión. Pero entonces lo que nosotros tenemos más bien es alianzas con empresas que a eso se dediquen, ¿no? Entonces si de repente el cliente me dice, oye, necesito que me ayudes con un tema de recursos humanos, un estudio del mercado laboral en esta parte del país, pues no lo hago yo, pero conozco al experto que lo hace, te lo presento y adelante, ¿no? Oye, necesito un despacho de abogados con experiencia internacional en firmas asiáticas que haya cerrado operaciones en esta región del país y tenemos nuestra red. Entonces también nos manejamos mucho con esta red de aliados, ¿no? Uh-huh. Hace rato decía que en el tema de inversión extranjera es como un medio ambiente, habemos varios actores, ¿no? Están los gobiernos, que obviamente siempre quieren traer la inversión. Están los desarrolladores, que es a donde llega y se aterriza la inversión, a un parque industrial, una nave industrial. Estamos los brokers, que representamos al cliente en la operación, en la transacción. Están lo que se le conoce como empresas shelter, que son las que incuban de alguna manera a la empresa cuando llega a México y no tienen que darse de alta y operan con su razón social y les pueden ir manejando lo administrativo y se pueden salir o quedar el tiempo que sea necesario. Los despachos de abogados, empresas de logística, instituciones financieras, todo. O sea, como la mayoría de nuestros clientes son empresas extranjeras, pues todos son transacciones financieras internacionales, pues hay instituciones financieras que a eso se dedican. Entonces somos como un medio ambiente, entonces también entre nosotros nos compartimos, ¿no? Uh-huh. Entonces esto se maneja también mucho por referencias. A mí si el cliente me pide datos de un abogado, de una institución financiera, de una empresa de shelter, pues yo lo refiero con mis aliados y viceversa. Cuando ellos les piden
oye, necesito una empresa de brokeraje industrial que me ayude en esta zona del país, pues nos lo refieren a nosotros, ¿no? Claro. Entonces, hemos procurado mejor crecer nuestra red de alianzas y que todos ganemos una parte y nosotros seguir con nuestro enfoque en especialización. enfoque que es real estate industrial. Claro. En ese sentido, y volviendo un poquito al tema de los listings, ¿les toca a ustedes en ocasiones asesorar a desarrolladores sobre el tipo de producto que se está demandando o el tipo de producto ideal que tú dirías, oye, hazme esto porque esto es lo que a mí me va a ayudar a atraer inversión? Sí, 100%. De hecho, bueno, hace rato decía, el 90% de nuestro negocio es representar al cliente, pero hacemos otras cosas. Entre esas, lo que acabas de decir. Nosotros conocemos a todos los desarrolladores del país industriales, literalmente a todos, ¿no? Y pues nosotros les llevamos muchos clientes. Entonces, muchas veces el desarrollador quiere abrir un nuevo parque industrial, no sé si ya está en Monterrey, lo quiere abrir ahora en Guanajuato, entonces nos buscan. De hecho, ahorita vengo de una reunión con un desarrollador de Monterrey y me dice, oye, necesitamos tierra porque queremos un parque industrial en Guanajuato o un parque industrial en Aguascalientes o donde sea. También apoyamos a los desarrolladores a conseguir la tierra para luego desarrollar el parque y que desarrollen las naves y que luego pues nosotros se las rentemos, ¿no? Entonces sí, también trabajamos a la inversa, a favor del desarrollador buscando propiedades, ¿no? Y mucho enfoque en ese diseño de producto que me imagino que es un espectro amplísimo por por la variedad que hay de Totalmente. industria, ¿no? Y cada mercado es diferente, entonces el tipo de naves que se construyen en Monterrey no son iguales a las de Guanajuato. Guanajuato, por ejemplo, es un mercado más pequeño, las naves son más chicas. En Monterrey el tamaño de las naves son 20, 25 mil, 30 mil metros cuadrados, cuando aquí rondan entre los 10 y 15 mil. Entonces nosotros también les decimos, ¿no? Y tenemos un área de consultoría que incluso les hacemos todo el análisis. Por ejemplo, si tenemos una propiedad, un terreno de 100 hectáreas, de 50 hectáreas, nuestro equipo otra razón, nosotros tenemos un equipo de arquitectos interno muy fuerte. Nosotros diseñamos el parque. Okay. Le decimos al cliente, está esta tierra y además un diseño propuesto de cómo se vería, cuántas naves te quedan, cuántos metros cuadrados rentables te dan, avenidas, las rent rolls, todo, como un mejor y mayor uso enfocado al industrial. Es correcto. ¿Ese es otro producto que venden? Este es otro producto y ese sí lo vendemos. Ok, ese sí, como si fuera un estudio de mercado y un análisis de proyecto, como correcto. Cualquier tema. Así es. Sí, porque parte de cuando tú traes al cliente que te busca, hay mucho servicio que se puede decir por el cual no te pagan, ¿no? O sea, que va incluido dentro de tu misma... Del fee de la comisión, ¿no? Por así decirlo. En este caso sí, porque sí ya es meterle otras cosas, ¿no? Ahí sí obviamente. No, hay un entregable de cajón. Hay un entregable diferente, es correcto. Y ahí, pues, no hay un pago o sea, no estamos rentando nada, digo, si vendemos a lo mejor la tierra y el cliente me la compra, te descuento el estudio que te hice, ¿verdad? Siempre y cuando, es decir, yo te presento un terreno de 50 hectáreas, te hago el estudio de mejores usos, te lo diseño, ese tiene un costo, pero si al final sí me compras la tierra, ahí te lo descuento. Ok. Ah, sí. Digo, que pasa muchas veces, como lo decías antes de empezar a grabar, pues le puedes dedicar a veces un cliente 8 meses, un año, año y medio, y que no se llegue a algo, ¿no? O sea, a lo mejor por situaciones macroeconómicas o por cualquier cosa, porque la representación sigues tú, pero al final del día las decisiones de la empresa pueden cambiar y tu trabajo... Mercado, en fin, y de hecho, o sea, nosotros para cerrar X número de deals, el pipeline tiene que ser enorme. O sea, el porcentaje en industrial no es tan grande de la cartera de clientes que tienes, ¿no? Claro. Es muy complejo, este tema es muy complejo. Y entrando en ese tema de las negociaciones, me imagino que pues, al tratarse de empresas internacionales entran muchos aspectos culturales, legales, fiscales y demás. Debe de ser algo bastante complejo entender y ahí es donde entra la especialidad que tienen ustedes como grupo. Así, si nos pudieras dar un panorama, ya lo platicaba un poquito Jaime, o sea, ¿cómo una vez que tienes ya al cliente y ya encontraste el edificio industrial adecuado? Pues para ganar o para llegar al cierre faltan muchas cosas que hay que validar, ¿no? La infraestructura, todo lo que pasa alrededor. ¿Cuánto tiempo toma llegar a un cierre de estos? Sí, así, ¿tienes un promedio? Pues, o sea, yo te podría decir entre 6 a 18 meses. O sea, antes de 6 meses a mí nunca me ha tocado cerrar nada.
Aún en renta también. Ni en renta siquiera. Es muy complejo. Y te puede ir hasta los 18 meses, 24 meses. Hemos tenido proyectos que han durado más de 2, 3 años. En el cierre, en Sí. poder llegar a la conclusión. O que de repente se paran un poquito y luego regresan y van y vienen, etcétera. O incluso que estén comparando Guanajuato con Monterrey, con San Luis Potosí, y estén a la par compitiendo. Y supe que BMW tuvo una decisión de ese tipo por la capacidad de la tierra, por un tema de cimentación, fue que terminó en San Luis Potosí. Bueno, eso me contaron a mí. O sea, cosas tan específicas pueden girar hacia dónde va la decisión de la empresa, ¿no? Exactamente. Por eso te decía que es un tema muy, muy técnico, ¿no? O sea, no es nada más, aquí está la tierra y aquí está la nave. O sea, los análisis atrás son muy fuertes. Es un tema de verdad muy técnico. O sea, el real estate industrial es una profesión. O sea, realmente, ¿no? Y con el tema cultural, pues le sumas una doble complejidad, ¿no? No nada más a un tema de idioma, que es importante, pero de entender al cliente, ¿no? Y cómo piensa, qué quiere, cómo actúan los alemanes, diferentes a los japoneses o los chinos que traen otras ideas. O sea, ese es donde le metes todavía lo complejo, ¿no? Ok. ¿Ustedes también tienen servicio de llevar clientes de México a otras partes del mundo? Fíjate que no lo tenemos como tal todavía, pero ya nos ha tocado. Okay. Ya hemos tenido algunas operaciones donde hemos cerrado en Costa Rica, algo más en Sudamérica, no recuerdo dónde, de algún cliente que le hemos operado mucho en México y que un día nos preguntó, oye, necesito algo, por ejemplo, en Costa Rica, ¿tienes algo, ya me puedes ayudar? Y sí pudimos y ya cerramos. A lo mejor ese sería el siguiente paso de expansión de la empresa a las firmas que yo comentaba hace rato, que ya tienen oficinas por el mundo, que eso es lo que hacen. Efectivamente, fueron creciendo y fueron abriendo oficinas en otras partes del país, del mundo, perdón. Pero sí, ya lo hemos hecho. Y hoy en día tenemos una oficina en Austin, uno de los socios vive allá, entonces también empezamos a ver cosas en Estados Unidos, que allá es un poquito diferente. Lo que tenemos son muchos aliados por el mundo, ¿no? Ok, y en México, ¿qué tanto es tu participación con otros inmobiliarios, por así decirlo? Gran parte de la industria inmobiliaria, como lo vivimos aquí en León, lo que estamos hablando, bueno, hay clientes desde renta de departamentos, venta de casas, y hay mucha comunión o mucho trabajo entre asesores. Ajá. Aquí en León, pues Juan Pablo y yo, por decir, tenemos una inmobiliaria, hacemos muchas cosas juntos, hacemos mucho trabajo juntos. A veces competimos. A veces competimos, ¿no? Hace rato estábamos compitiendo, o sea, a veces compartimos clientes, a veces hacemos cosas juntos. Ustedes, supongo, en este gremio de brokeraje industrial, tienen sus propias asociaciones, tienes tus propios socios que son competencia, pero que hacen negocio juntos. ¿Cómo hacen esa parte? Sí, obviamente como cualquier medio, ¿no? Hay asociaciones, por supuesto, ¿no? Nosotros, hay dos asociaciones, hay varias, pero hay dos que son las principales en el mundo. La más importante se llama SIOR, Society of Industrial and Offices Realtor, que es donde, digamos, están los brokers con un mayor trayectoria, reconocimiento, etcétera, que para formar parte hay todo un proceso. Ese es a nivel mundial. Pues muchos de los socios ya son SIOR. De hecho, ahorita el capítulo México 2 veces ha sido presidido por los socios de Citius. Entonces, esas asociaciones son en el mundo. Entonces hay SIORs en Alemania, SIORs en Holanda, que muchas veces son firmas como las nuestras independientes. Entonces, cuando ellos traen un deal para México, pues piensan rápido en nosotros, ¿no? O sea, ¿te toca también atender a inmobiliarios de otros países? Sí, firmas como nosotros. De hecho, nosotros tenemos varias alianzas. No una ni dos. Tenemos muchas alianzas con firmas principalmente en Estados Unidos y en Europa. También independientes. Que son, digamos, independientes como nosotros. Que cuando ellos traen el deal para México, ellos no conocen México, no tienen oficinas en México, no pueden venir a operar a México. Entonces, nosotros lo operamos en México y compartimos con ellos. Uh-huh. E incluso, sin decir nombres, pero tenemos con firmas globales de las más reconocidas en el mundo que vienen con nosotros y se saltan a sus oficinas de México. Okay. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque
pueden, en primer lugar, y 2, porque se sienten más cómodos con nosotros. Sí, con la experiencia. Entonces, así también tenemos ese tipo de alianzas, ¿no? Oye, ¿te ha tocado en algún momento hacer alguna operación con una transnacional y que del otro lado esté, por decirte, un ejidatario? En donde, digo, muchas veces a mí me ha tocado ver, yo en algún momento he participado aquí en tierra vendiéndole a empresas grandes de la ciudad o de la zona y entendernos con un ejidatario que obviamente el lenguaje, el idioma, la atención, o sea, te ha tocado operaciones no solamente con desarrolladores, sino meterte así con el líder ejidal y toda esa parte de... Sí, no una ni dos, muchas veces. Y tanto representando al usuario final como al desarrollador. Okay. Porque es más común con el desarrollador, porque el desarrollador, donde va a ser un parque, muy probablemente era tierra ejidal. Así es. Pero a veces hay deals de usuarios finales que por las características del proyecto a veces son muy grandes y necesitan estar en una zona especializada tal que no caben en un parque industrial y pues tienes que ir a un greenfield. Ajá. Y pues el único terreno que apliques en esta zona y pues ahí es un ejido y pues sí, efectivamente hay que negociar con todos. Hay que platicar con toda la comunidad. Todo, sí. No es lo común, pero sí ha sucedido. Ok, ¿y en qué momento en este tipo de operaciones se involucra gobierno? O sea, ¿desde qué momento, no sé, te vas a traer una gran empresa japonesa o de donde sea? ¿En qué momento, o sea, ustedes ya están involucrados con la empresa y digamos que son dos empresas comunicándose para un fin, ¿no? Bien. Que es instalarse. ¿En qué momento llega a involucrarse el gobierno y quién lo involucra? Porque es parte del servicio también, sí. ¿No? O sea, los incentivos que se nosotros le ofrecemos a los clientes, siempre le decimos que dependiendo en qué parte de México se instale, puede o no haber incentivos a la inversión. Uh-huh. Todavía algunos estados dan, otros ya no dan. Hay estados que te dicen bienvenido, gracias, pero ya no tengo para darte o pues no necesito porque ya mi estado está cubierto, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos. ¿En qué momento? Depende del cliente. El cliente lo marca. Hay clientes que desde el día 1 te dicen, oye, ¿y el estado qué me ofrece? Desde el día 1. Entonces, desde el día 1, pues sumas al estado. ¿Qué te puede ofrecer el estado? ¿Se puede...? Sí, en el caso de Guanajuato tiene una política de atracción de inversiones desde hace muchos años, muy clara. Básicamente lo que ellos hacen, tienen varias variables para definir el incentivo. Número 1 es el monto de la inversión en dólares. ¿Cuántos empleos vas a generar? ¿Qué vas a producir? O sea, tu proceso, en qué sector estás, etcétera. Y en qué parte del estado te vas a ubicar. Okay. Y en base a eso, pues lo meten, digamos, a una licuadora y les da un numerito. Y okay. ese es el incentivo que te dan, que no necesariamente es cash, o sea, se hace un puede mix ser infraestructura. En infra, en cash, en becas de capacitación. Okay. Oye, tengo que mandar a los que vas a contratar, hay que mandar a 10 personas a Japón a entrenarse un mes. Pues esquemas fiscales especiales de pago de impuestos. Esquemas fiscales prácticamente no. ¿Y por qué? Porque, como ustedes saben, los principales temas fiscales o impuestos en México son federales. Así es. Estatales prácticamente es el impuesto a la nómina. Sí. Y municipal pues es el predial. Entonces, es muy poquito. Entonces, realmente no, fiscal no es más bien, sí puede ser cash o becas, consultorías, etcétera. ¿Cuál es el factor como más determinante que puedas tú, o los factores más determinantes que puedan influir en la elección entre un estado y otro? O sea, ¿los incentivos participan o qué factores importantes crees tú que le puedan ganar un estado a otro en una ubicación? Muy buena pregunta. Mira, incentivos ya no. A mí me tocó la etapa hace 18 años, 20 años, que el tema de incentivos era el driver principal para dónde me instalo y las empresas te lo peleaban, ¿no? Y es que este estado me da más y este me da más y este me da más. Y así fue. O sea, eso es una realidad. Y eso fue en los estados que estábamos, digamos, iniciando una etapa industrial, como el centro del país. El norte tiene muchos años más desarrollado que el centro. Y en aquel entonces yo sí veía pelear incentivos a muerte. Y los estados se peleaban por dar incentivos. Hoy ya no. Hoy ya el tema de incentivo yo creo que ni siquiera forma parte de la decisión. Es un extra, sí es un extra, pero ya no porque te den un apoyo te vas a quedar, ¿no? Uh-huh. Hoy en día ya cambiaron las cosas, principalmente mano de obra. O sea, ¿dónde está la mano de obra
con las capacidades que yo necesito. ¿Dónde está la infraestructura? Sobre todo energética, Energía, ¿no? Es un problema. Yo creo que de aquí desde hace un año hasta los próximos 5 o 6 años, el principal driver para instalar una inversión va a ser dónde está la energía. Oye, yo quiero estar en esta ciudad, sí, pero aquí no hay. Y donde hay es acá. Y ese va a ser un determinante. Porque si no, pues no operas. ¿Hay factores negativos que influyen como la inseguridad? Sí, por supuesto. El tema de inseguridad pues es algo que siempre nos ha pegado. No aquí en el país, ¿no? O sea, en general. O sea, ha sido esto histórico y como que siempre por etapas hay zonas del país donde han estado más complicado y les ha pegado la inversión. Acá nos está pegando ahorita en ciertas zonas del estado, no en todos. Pero sí, definitivamente, o sea, son muchos drivers, ¿no? La seguridad, la infraestructura, la mano de obra, la logística, etcétera. Claro. Para definir dónde. Tus clientes, otra vez, yo como empezaba tenemos que entender el business case de la empresa para saber dónde. Entonces, por más que aquí, vamos a poner un ejemplo, pues si en Guanajuato tienes todo, infraestructura, seguridad, el parque, etcétera, pero si tu cliente está en Tijuana y todo va para Estados Unidos, pues ¿a qué te vienes hasta acá, verdad? No, y supongo que a veces te puedes traer una gran empresa y te traes también a sus proveedores, ¿no? Que eso fue lo que pasó con la industria automotriz en Guanajuato. Ajá. Cuando en Guanajuato no había nada, por eso fue ese boom de hace 15, 14 años, 10 años, cuando no había más que General Motors, pero llegan casi al mismo tiempo Mazda, Honda y Toyota. Sus proveedores no estaban, tuvieron que venir, y por eso fue ese boom genial que llegó a Guanajuato. Y ahorita estamos como en un plató de colocación en Guanajuato. ¿Qué ves para Guanajuato? O sea, yo te quise hacer 2 preguntas en particular de Guanajuato y de la región aquí de León. ¿Qué sectores son los más fuertes? Obviamente la automotriz todavía sigue viviendo un poquito el textil, calzado y demás. ¿Ves algunas otras empresas internacionales colocándose fuera de este sector? Sí, bueno, tema de inversión, definitivamente automotriz. Ese nos guste o no nos guste, es y seguirá siendo el principal sector, porque es donde está la principal cantidad de empresas extranjeras instaladas, ¿no? Entonces el automotriz es y seguirá siendo el número 1, ¿no? Pero la parte, por ejemplo, logística, cada vez cobra más fuerza. Hay ya proyectos logísticos muy grandes. Aquí está un CEDIS enorme de Amazon, otro de Mercado Libre, se acaba de anunciar uno de Walmart, vienen otros por ahí que todavía no podemos decir, pero la parte logística yo creo que va a cobrar un papel fuerte. El Estado trae una estrategia para ir migrando a otros sectores, el tema de dispositivos médicos, el tema aeroespacial, que todavía sigue siendo medio incipiente, pero creo que por ahí podemos generar algo con la cercanía con Querétaro, por ejemplo. Que ya lo tiene un poco más desarrollado. Es muy fuerte, que se empieza a complicar, y pues Guanajuato somos vecinos y podemos hacer algo de sinergia. El tema agroindustrial, pero en procesados, por ejemplo, también Guanajuato tiene, porque tienes la materia prima y tienes la logística y tienes el conocimiento. Entonces, son algunos sectores donde se empieza a mover, ¿no? También. Claro. Y manufactura en general, ¿no? ¿Tú cómo ves como el crecimiento del Estado hacia esa parte y un poquito de la ciudad en el tema industrial? O sea, ¿cómo ves la perspectiva o la visión de hacia dónde vayamos? ¿Le ves todavía mucho empuje, mucho crecimiento o cómo lo sientes? No, yo creo que sigue. El crecimiento va a seguir. Y de hecho al revés, yo creo que los próximos años van a ser muy buenos para Guanajuato, porque venimos de años no muy buenos, esa es la verdad. Pero son ciclos económicos y son ciclos inmobiliarios. Cuando el norte ha estado a tope, el centro se baja. Cuando el centro ha estado a tope, el norte se baja. Y así ha pasado históricamente, ¿no? Cuando aquí tuvimos este boom de automotriz hace más de 10 años, Monterrey estaba súper detenido. Fue cuando Sitius decide abrir oficinas en Querétaro, en San Luis y en Guanajuato, porque toda la inversión venía para el centro del país. Y allá platico con mis colegas y me dicen, acá nos picamos los ojos a ver qué hacíamos, ¿no? Y luego, pues, Guanajuato se sentó, o el centro del país se sentó, porque no fue Guanajuato, fue el centro, por muchas razones, y otra vez el norte, pum, despegó muchísimo, ¿no? Y ahorita el norte ya se frenó, y el centro vuelve a salir. Entonces, pues son ciclos económicos. ¿Sur de México, nada? El sur de México, en temas de manufactura, yo veo que todavía estamos lejos. En temas logísticos es muy fuerte.
traemos nosotros muchos proyectos en el sur, en Yucatán, en Quintana Roo, pero la mayoría son logísticos, por obvias razones. Manufactura todavía lo veo complicado, ¿no? Yo soy de la idea que mientras el centro siga teniendo espacios, infraestructura, mano de obra, todavía va a ser difícil que lleguen muchos proyectos hasta el sur, porque no tienen todavía la infraestructura. En el momento en que aquí se empiece a acabar, tendrá que bajar. Pero siento yo que todavía le falta un poquito, insisto, en manufactura. El Plan México quería impulsar mucho precisamente el sur, ¿no? Como un sector, como un área manufacturera. Sí, y hasta donde sé, pues no ha tenido avances, ¿no? A todos los desarrolladores que han invitado, que el gobierno federal ha invitado, pues creo que he hablado con todos y todos me dicen que no. Pues que no, unos no han querido ni ir y otros me dicen fueron por cortesía y todavía no le ven, ¿no? Porque no nada más es que pongas la infraestructura y luego de dónde sacas la mano de obra y que esté capacitada y que sepa hacer esto. O sea, hay que educarla, hay que prepararla, hay que tener los centros de investigación, las universidades, los centros técnicos. O sea, no es nada más ir y poner un parque industrial y que llegue la empresa y te diga, una empresa alemana, necesito 500 trabajadores con este perfil y estas habilidades. Y pues, ¿de dónde lo sacas? No sé, en Tabasco o en Chiapas, ¿verdad? No, suelen ser hasta estados con más conflictos sociales, o sea, para echar a andar una empresa como las que estás hablando aquí y de repente allá, sí, tienes un levantamiento completo del pueblo, ¿no? No, y son vocaciones, o sea, algo que los gobiernos tienen que hacer, y lo digo por tantos años que yo trabajé en gobierno, son vocaciones, no puedes forzar las vocaciones no todos los estados van a ser automotrices, no todos los estados van a tener industria aeroespacial, etcétera. No es porque quieras, es por la vocación de tu estado. ¿Dónde estás? ¿Qué centros de investigación tienes? La mano de obra, la logística, los proveedores, la cadena de valor. Son muchas cosas. Entonces hay estados que tienen otras vocaciones. Recuerdo cuando yo estaba en Monterrey, una vez nos visitó el secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa y tuvo una reunión con el presidente de la empresa en la que yo estaba y quería, obviamente era una manera de invitarlo a invertir a Sinaloa, ¿no? Y estaban haciendo como un estudio de parques industriales y todo. Y le preguntaban al dueño de la empresa que si él podría ir a invertir, cómo veía el tema de parques industriales, y nos platicaban algunas ideas que traían y lo primero que le dijo fue es que definan su vocación, o sea, ustedes tienen una vocación bien clara de alimentos, son fuertes, no quieras, es que si vamos a abrir la carretera para Durango y entonces nos conectamos y acá el señor le decía, ¿sabes qué? No va, o sea, ¿quieres meter qué industria? No, pues manufactura, metalmecánica, y no te vayas por ahí porque no es tu vocación, sí, no te o sea, tu vocación es otra. Entonces, mejor enfoca tus esfuerzos a lo que eres fuerte como estado, ¿no? Tienes mar, tienes alimentos, tienes otras cosas. Dale por ahí, no la quieras forzar, pues, ¿no? Oye, ¿ya han atendido otros sectores que no sean industriales? O sea, se me ocurre, no sé, alguna cadena hotelera, ¿no? Que viene así como a expandirse acá, alguna plaza comercial. ¿Están enfocados completamente al tema industrial o se meten un poquito también al mundo corporativo o has atendido otro tipo de clientes o estás...? Sí, no, buena pregunta. Sí tenemos, nosotros, o sea, esa es nuestra área principal, pero sí tenemos la parte corporativa, principalmente de oficinas. En oficinas somos muy fuertes también. Aquí no, porque aquí prácticamente no existe. Pero, por ejemplo, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, sí tenemos, de hecho tenemos un equipo que nada más ve oficinas. Entonces, sí lo manejamos también. Y muchos son de nuestros mismos clientes industriales que luego nos piden el backup de oficinas. Sí, claro. O instituciones financieras grandes. Entonces, sí estamos metidos, pero principalmente oficinas. Okay. No recuerdo tema hotelero, a lo mejor por ahí hemos traído algún proyecto. No lo recuerdo. Comercial, no. Digo, puede ser algún proyecto aislado que a veces, por las relaciones que tenemos, apoyamos algo sin que sea nuestro core business. Y sí, a lo mejor algún desarrollador industrial que diga, oye, ya quiero hacer casas, güey, ¿no? Ay, si sabes de un terreno. Ajá. O en el proyecto quedó una huella para levantar un hotel y comercio y corporativo. Eso sí, no lo buscamos tanto, pero por ejemplo en Monterrey, que pues somos muy fuertes,
y tenemos relación con todos los grandotes desarrolladores, si de repente, oye, ¿cómo ves? Pues traigo un terrenito en tal parte que no es vocación industrial, pero si sabes de algo, pues sí lo hacemos, ¿no? Sí. Paco, puerto interior, o sea, lo que representa que es un puerto seco. Entiendo que es un ejemplo único a nivel nacional. ¿Es el único que existe con estas características? ¿Hay más? Y, o sea, ¿qué tanto ha cumplido su función? ¿Crees que la ha excedido? ¿Crees que ha logrado su cometido? Igual yo creo que no. Hay ejemplos parecidos, porque el puerto interior no es un parque industrial. El puerto interior es una zona industrial. ¿Qué diferencias tienen? Pues un parque industrial es simplemente, pues hay naves industriales y se acabó. El puerto va más allá porque tiene un área de servicios. Entonces tiene oficinas, tiene hoteles, hospital, tiene restaurantes, tiene una universidad adentro. Tienes hoteles, tienes estación de bomberos, tienes la parte logística, sí, trenes, tienes aduana, tienes un centro de carga intermodal con Ferromex. O sea, de hecho hay un mapita ahí de los parques industriales, cómo va un triángulo, cómo va avanzando en complejidad, digamos. En complejidad, y el puerto interior de Guanajuato está en la más alta. Entonces, algo igual no. Yo sí creo que es la zona industrial más completa del país, sin temor a equivocarme. Hay otros ejemplos. San Luis está Logistic, pero le faltan, o sea, dentro de Logistic no hay hoteles, adentro de Logistic no hay restaurantes. Es privado. No hay hospitales, es privado igual. No hay una universidad. Está el centro de carga, etcétera, pero le falta el otro. En Monterrey igual está uno que se llama Interpuerto, que también son más de 1,000 hectáreas, pero le falta la parte de los servicios. Entonces, algo con todo lo que incluye el puerto interior, es sin temor a equivocarme, porque lo conozco, no hay nada en todo México. Que tenga eso dentro, no. ¿Y crees que ha cumplido su función o para lo que fue proyectado? Sí, diseñado? yo creo que el puerto ha cumplido con creces, ¿no? La verdad es que la zona del puerto interior es increíble. Digo, a lo mejor los que estamos en esto y lo hemos visto nacer y crecer, mi oficina estuvo años adentro del puerto, entonces pues yo ya lo veo como algo normal, ¿no? Pero para el que viene de fuera y lo ve y empresarios, me ha tocado recibir empresas extranjeras que tienen plantas en muchas partes del mundo y llegan al puerto interior y se sorprenden, ¿no? O sea, que tenga todo eso ahí adentro es algo increíble, ¿no? Entonces yo creo que ha cumplido muy bien. Prácticamente el puerto pues ya está lleno, quedan poquitos espacios en renta, pero definitivamente fue un gran imán para acaban de adquirir una nueva reserva, ¿no? De tierra. Sí, hay algo de tierra ahí nueva, que el tema es pues, que la incorporen, porque ahorita creo que no está incorporada aún. Y el tema de los servicios, el tema de la energía. La energía, alguien me contó que se habían acabado la capacidad energética, pero ni siquiera ellos, ¿no? Sino que CFE no respetó la asignación de que pues tenía puerto interior. Ahí siempre va a haber dos historias, ¿no? CFE va a decir una cosa y el puerto otra. Y la realidad es que no hay energía. Ahí dejemos, para no meterme yo aquí en camisa de 11 varas de quién tuvo la culpa, pero definitivamente energía hoy no hay. O sea, hay muy poca, pues. Entonces también depende el tamaño del proyecto que quiera llegar al puerto. Entonces, un proyecto con una gran demanda de energía hoy yo no creo que quepa. Okay. Pero claro, el puerto o sea, para mí es de lo mejor que le ha podido pasar al estado. Y pasando un poquito a un tema político que está muy en mente de todos, que son las guerras tarifarias que inició Estados Unidos. ¿Qué están viendo en Citius para el futuro del país y para el futuro de Guanajuato con esto? ¿Ven una oportunidad? ¿Ven que esto pueda afectar fuertemente al estado? ¿Qué es lo que tienen visto más o menos? Mira, nosotros obviamente, bueno, me regreso un poquito cuando decíamos que somos una empresa de asesoría, es porque verdaderamente nos convertimos en asesores, ¿no? Este tipo de dudas normalmente son dudas de nuestros clientes y tienes que también saber responderlas y saber entender de temas de comercio exterior, de aranceles, de los programas CIMEX, etcétera. Acá el 90% de la gente tenemos formación de comercio o negocios internacionales para este tipo de respuestas a los clientes, ¿no? Y obviamente esto nos lleva a que estemos muy involucrados con muchas empresas para entender esto y estar al día.
Y como lo vemos obviamente muchos proyectos se frenaron al generar esta incertidumbre. Yo traigo 2 o 3 proyectos muy grandes para Guanajuato en stand-by, no muertos, en stand-by, por temas de que las empresas no saben qué va a pasar, ¿no? Nosotros lo que vemos es que no va a pasar nada. Es una forma de gobernar del presidente Trump. Su estilo es de infundir miedo, y esa es la manera en la que él gobierna. Él trae muchos compromisos atrás con la gente que quiere demostrar y quiere cumplir todo lo que dijo en campaña, pero es algo que no se va a poder. El tema de las aranceles, lo que nadie entiende es que los aranceles es un impuesto al final del día. Es un impuesto al comercio exterior, pero es un impuesto. Y los impuestos no lo pagan las empresas. Los impuestos los pagamos nosotros, los ciudadanos. Claro. Sí. O sea, los impuestos van y pasan por las empresas. El impuesto que tú me digas son trasladables, hablando contablemente. Se trasladan. Y el único que no lo puede trasladar es el que va a la tienda y compra un par de zapatos, o el que va a la agencia de coches y compra un coche. Ese es el que ya no lo trasladaste. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues, por más que pasen, que se suben incrementando los aranceles, las empresas no van a dejar de comprar o no van a dejar de importar o exportar sus productos. A lo mejor va a bajar algo en ciertos productos esenciales, pero otros no. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente el consumidor, tarde o temprano, le va a costar más. Entonces, en el caso de Estados Unidos, si Estados Unidos quiere subir ciertos aranceles de X producto, el que me digas, pues el consumidor va a acabar pagando más. Y ahí van a suceder 2 cosas. Número 1, que le va a costar más, y 2, inflación. Y esos son números que se reflejan en la economía. Entonces, no va a aguantar esto. Sí, trae una carga política y en elecciones muy fuerte. Ya está empezando a tronar. Entonces, no va a pasar. En el caso de nosotros, por ejemplo, que es lo que nos interesa en la parte industrial, ya salió el comunicado del gobierno de Estados Unidos que dice que los productos que estén de acuerdo al TEMEC, al nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y que cumplan las reglas de origen, no les va a afectar. Entonces, con eso automáticamente toda la inversión, por ejemplo, nomás por hablar, automotriz, pues ya dale para adelante, porque ya estás dentro del TEMEC. Que si anuncia una renovación o una revisión, pues eso ya pasó una vez, y al final, en aquel entonces era el tema de la mano de obra, que quería que el porcentaje fuera mayor, porque en México es muy barata. Entonces no va a pasar. Entonces yo creo que probablemente puede terminar nada más en una herramienta de negociación para renegociar el TEMEC ahora está negociando, y esa es su manera de presionar. Y yo creo que el gobierno de México, a pesar de mis pesares, pero lo ha hecho bien, porque no se ha enganchado. O sea, ha sido muy moderado en las respuestas. Y lo que él quiere es, o sea, él pone como pretexto los aranceles con un tema de migración, por ejemplo, o con un tema de drogas. Pues no tiene que ver, o sea, como no frenas la migración, te subo los impuestos. Pues es como niño chiquito, ¿verdad? Es que no me prestas tu pelota, entonces no te invito a la fiesta. Entonces, o sea, entonces México creo que ha actuado bien, pues mandando gente a la frontera, más soldados, con ciertos decomisos, para que entonces él se voltee mañana y diga, ya regañé a México, ya ven, ya está trabajando, entonces ya no le pongo impuestos. Pero las cadenas están muy integradas, y las mismas empresas americanas son las afectadas. O sea, al final del día, los usuarios son Estados Unidos, y la empresa que importa, el último importador, pues es americano. Así es. Entonces, pues ya se le están juntando, y obviamente no va a pasar. Vi un video de todo lo que implica hacer unas pastillas de freno. Tú pensarías que las hacen todas en Canadá y nada más las integran. Va la pastilla de freno, la hacen en Canadá y luego la mandan a México a que la pinten, porque en México se pintan. Luego regresan a Estados Unidos un tiempo y luego vienen otra vez a México, donde ya se las ponen a la Silverado en la planta de Silao. Entonces, era complejísimo estar cobrando aranceles en cada uno de esos pasos. No se puede. Porque el producto final lo van a comprar ellos. Acuérdate. Entonces, o lo van a comprar en Brasil y no se los van a comprar porque está caro. Entonces, un día vi un estudio logístico que las piezas automotrices van y vienen en promedio entre 7 y 8 veces. Sí, eso yo no de esta piececita, y luego se hace esta, y luego se hace esta, y luego entre 7 y 8.
impresionante. Entonces es imposible. ¿Cómo vas a estar pagando 7, 8 veces un arancel? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, no va a pasar. Punto, no va a pasar. Ahora él dice, bueno, para que eso no pase, vénganse y fabríquenlo en Estados Unidos. Tampoco va a pasar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no hay mano de obra. No hay mano de obra. La gente no quiere trabajar. Entonces, ahorita ya quiero ver que una empresa de manufactura llegue con 200, 300 puestos de trabajo. ¿Quién se va a ir a trabajar? O sea, tampoco va a pasar. Entonces, No, los costos de la tierra, los costos de la mano de obra, aunque hubiera, o sea, es impresionante en este sentido. no da. Sí, hasta en el housing la crisis se da fuertemente por el costo de construir. Así Que es inviable para la gente, no le alcanza, pues en esto se traduce Sí, al no doble. da. Entonces es un tema nada más de tiempo. De que hay que aguantar un poco, que esto se estabilice. Y se va a estabilizar porque también es un tema político. Cuando le empiecen a pegar, por ejemplo, Texas, que es uno de los estados con mayor poder republicano, Texas depende el 80% de México. O sea, Texas, olvidemos de Estados Unidos, Texas, o sea, el 80% de sus exportaciones vienen a México. Si México se las frena, Texas se cae y Texas tiene N cantidad de votos republicanos, entonces ya empieza la Sí, presión. es una de las dos principales economías del país. Entonces, es tiempo. Acuérdense también que en Estados Unidos el periodo son 4 años, ya va medio. Yo digo, ya le quedan 3 realmente, porque el otro medio es entre elecciones y en lo que te vas. Así es. Pues son 3 años más. Entonces, las empresas lo peor que pueden decir es aguántate tantito. Sí, yo creo que esto Ella que se va. tienes en stand-by ya es cuestión de tiempo para que se empiecen a liberar. Incluso yo como que tenía la idea que lo que iba a detonar esto es aún más llegada de empresas chinas a México. Claro, ¿no? es que eso es lo que está pasando. Porque o sea, él lo que no quiere es que lleguen, o sea, el producto terminado, pero no es que no están llegando el producto terminado, es un producto industrial intermedio. Y en el momento en que llega a México, la empresa, aunque sea china, pues tiene que constituir una entidad legal mexicana. En ese momento eres una empresa mexicana. Entonces, ¿cómo puedes rastrear el origen de ese capital que llegó a México si la empresa se llama Fabricación de Piezas Automotrices SASB? Porque una cosa es la razón social. Sí, claro. Sí, la inversión puede ser de cualquier parte del X. mundo, sí. Entonces, ¿cómo sabes? Y luego que esa se lo vendió a otra que está aquí en Silao, y esa de Silao a una de Monterrey, y luego la de Monterrey a Estados Unidos. O sea, la rastreabilidad, ¿cómo por dónde lo encuentras? Y si ves esa demanda china de edificios industriales en crecimiento, muy Sí, cañón. el 70% de nuestros clientes hoy en día en toda la empresa son de China. Uf, está impresionante. Es lo que te iba a preguntar, si había Sí. un país preponderante que estuviera ahorita llegando a México más Hoy que China, otro. hoy China, sí. China, fue Japón, ¿no? Lo que hace muchos años, por ejemplo, en Guanajuato, también es por zonas. Ok. Hoy sí puedo generalizar China En todos a lados, nivel entonces. nacional. En su momento aquí en Guanajuato pues era Japón. Ujú. O sea, En Monterrey era Corea. En Monterrey es Corea, fue Corea durante muchos años. Y así, o sea, Querétaro alemanes y Guanajuato, o sea, sí hay como por zonas, pero hoy sí hablamos de algo preponderante, es China. No, y es que con esa llegada... China/Taiwán. Sí. Ok. Está cañón, sí. Y cambian un poquito las reglas de cómo se trata a un empresario chino Sí, o a una comitiva de una empresa Cambian china. radicalmente. Entonces, Hay que aprender, ¿no? Hay que ir aprendiendo Sí, a tratar. tienes que aprender y no te queda de otra. El chino es muy complicado. En su momento, el japonés es duro, es muy duro para negociar, pero una vez que te dice es contigo y es muy leal. Ok. Y el chino no, el chino es diferente, es ventajoso, le gusta cambiar las condiciones en el último momento, le gusta ganar siempre, es difícil. Entonces, pues sí nos está costando mucho trabajo a muchas empresas lidiar con empresas chinas, ¿no? Claro. Está complicado, ¿no? O sea, como la cultura, digo, nosotros hemos atendido a clientes en lo pequeño, supongamos para habitación. Sí, para rentar una casa, pero En aún lo, así en son lo- en complejos. lo corporativo o en lo residencial. Es un mundo. Y es otra cosa también. De repente, pues hasta cuestiones culturales. En algún episodio con una empresa de soft landing lo platicábamos. O sea, a Jaime le tocó. Sí fue a ti, ¿no? Un No, cliente. a mí me tocó, bueno, yo traía unos clientes japoneses que ellos vivían, los directivos iban viviendo en casas dependiendo de su puesto. Sí. Pero me tocó vender una casa en Jardines del Campestre, que se lo vendía a un chino, ¿no?
que él me buscó a mí para la compra de la casa. Él era director de una empresa. Al final compra la casa a la empresa y cuando ya reviramos, hizo cuartitos. Dentro de la casa y todos. y tenían cerca de 10, 12 personas viviendo en la casa, cada una con su cuarto, pero vivía el cocinero de ellos ahí, claro. Y el director de la empresa. O sea, el director de la empresa, que era director en China y en León, vivían ahí. O sea, en Jardines del Campestre. En Jardines del Campestre. O sea, toda la cochera y todo, a puerta cerrada, le pusieron cuartos. O sea, hicieron una vecindad allá adentro. De hecho, lo primero que hacen cuando llegan las empresas chinas, la primera pregunta cuando estás en los recorridos en las naves es si pueden construir cuartos en las naves. Así es. Entonces, siempre la respuesta es no. Aquí no puedes. Oye, pero aquí podría. No. Punto. No se puede. Es por ley. Sí, aquí no se puede construir. Porque están acostumbrados en que en China sí. Pero tiene su razón de ser. O sea, hay que entenderlo. Acuérdate que China es un país muy grande y la zona desarrollada es muy chiquita, es el este de China. Uh-huh. Es así, el país es así. Entonces, como allá todavía hay control de la movilidad de la gente, o sea, es decir, los que viven en el oeste no pueden un día agarrar sus chivas e irse al este a buscar chamba. Eso lo hace el gobierno. Entonces, el gobierno va controlando esa migración. Uh-huh. Entonces, como no son de ahí, tienen que vivir en algún lado. Entonces, las empresas, dentro de sus complejos industriales, ofrecen el housing. Lo ofrecen. Pero lo ofrecen porque no hay de otra, porque la gente viene de a 20 horas manejando. Okay. Entonces van a llegar a vivir ahí. Entonces, o sea, tiene su razón. No viven adentro. Pero sí, porque te toca explicar ese tipo de detalles, sí. Esas diferencias culturales. Sí, yo tuve un cliente taiwanés aquí que llegó hace como 4 años ya. Y hoy de las cosas que hacemos que no nos corresponden, pero ellos se apoyaron mucho de nosotros, les ayudé a conseguir casa, rentaron una y aparte pues piden cosas de que si el Feng Shui, que si la orientación, entonces llega, no, esta no me gusta porque da hacia el norte y tiene que dar hacia el sur y vámonos, ¿no? Y digo, pues ya lo haces como algo extra, pero hoy en día creo que ya tienen como 10 casas o 15 casas rentadas en un fraccionamiento que no voy a decir nombres. Y también tienen viviendo ahí 50, 60 personas con el cocinero y todo, ¿no? Entonces, es un tema cultural, ¿no? Claro. Que no lo hacen otras nacionalidades. Así es. Bueno, sí. Ya para ir cerrando. Para concluir, Paco, pues muchísimas gracias. Está interesantísimo esto. O sea, la verdad es que es todo un mundo... Completamente... nada que ver con lo que hacemos, ciertamente. Nos toca... A mí me ha tocado entender un poquito del tema por amigos que se han metido a desarrollar parques industriales, que yo sé que no todos son parques industriales, hay algunos clusters industriales. Pero sí, es todo un mundo y está cañón todo lo que implica. Me llamó mucho la atención que Sitius tenga la posición que tiene en colocación, siendo que ustedes son independientes o locales. O sea, eso significa que están haciendo una excelente labor de prospección y pues felicidades por eso. Sí, hoy como se mide el tema inmobiliario industrial, hay dos variables. Una es absorción de mercado, es decir, cuántos metros cuadrados se rentaron en el país y pues, quién los rentó. Uh-huh. Y la otra es por número de deals, por número de cierres. Entonces, esto siempre ha tenido como dimes y diretes de que la información no cuadra en lo que reporta una empresa y reportamos la otra, etcétera. Pero en los últimos años hay una empresa de Monterrey que es como que la que ha tomado este liderazgo en este tema de investigación de mercados e incluso desde hace 4 años una entrega de premios en Monterrey a la mayor transacción, al broker que cerró más, bla, bla, bla. ¿Son los M&A Awards? Sí. Mi querido amigo Marquitos. Sí. Y entonces, él es el que, yo creo que su empresa es la que tiene mejor, de los que tienen mejor mapeado el mercado industrial en el país. Y bueno, él entrega estos premios y ya llevamos varios años siendo los número 1 o con mayor absorción o con mayor transacciones. Entonces, por eso, pues nos animamos a decir, porque no lo decimos nosotros, lo dice un tercero, que pues somos los que ya hoy en día tenemos mayor participación de mercado en México, lo que la verdad sí es a mucho orgullo decirlo, ¿no? Porque estás comparándote con las grandes firmas globales, ¿no? Que operan por todo el mundo, algunas de ellas cotizan en bolsa,
O sea, son No, unos y monstruos lo que corporativos, ¿no? representan estos cierres que logran ustedes para las ciudades y para los estados. A mí justo me tocó empezar en el tema inmobiliario con este boom de Guanajuato y me ha tocado ver cómo al día de hoy, por más que hemos pasado algunos años de bajas colocaciones industriales, como se ha comentado, el desarrollo que se ve en la ciudad sigue muy impulsado por estas industrias y por deals que se cerraron hace 10, Claro. 15 años. O sea, sigue dando. Sí, es que la verdad es que, y yo siempre lo digo, nosotros somos pues parte del desarrollo económico del país, de las regiones, del estado, de la ciudad donde estemos, ¿no? Porque gran parte del crecimiento comercial, habitacional, etcétera, se da pues porque llega gente. Así Y esa es. gente llega porque llegan empresas. O sea, si no llegan empresas, pues Sí, entonces no no llegan rentas más casas gente, y así entonces es. no hay más bancos y no hay más plazas. Esto ha crecido por la cantidad de gente que ha llegado. Y la cantidad de gente que ha llegado, vuelvo a lo mismo, es porque llegó una empresa al puerto interior, a Pilba, a Estiva, a cualquier parque industrial de la zona, ¿no? Y esas, pues en su gran mayoría nosotros las traemos, ¿no? Entonces, digo, no quiero decir que hacemos la chamba solos, es todo un equipo, pero sí, o sea, es parte del desarrollo económico de una región, pues, ¿no? Sí, la verdad, felicidades. Está muy interesante, debe de ser muy divertida tu chamba. Todos los días Sí. diferentes, Estresante, con sus pero- retos, pero pues la verdad, o sea, se ve que le entiendes perfecto al tema, que lo saben hacer muy bien y pues, felicitarte, Paco, y así No, tus, gracias. a tus compañeros, la verdad. Que padres sigan trayendo más gente aquí al estado para que nosotros les vendamos casas, Sí, así es, departamentos, digo, para que locales, nos sigamos lo que dedicando a lo necesiten. mismo. Pero es Exactamente. súper interesante ver cómo funciona, obviamente, de una manera un poquito más profesional, más corporativa, ¿no? Por así llamarlo, pero cómo tienes esta negociación entre los clientes que a veces lo puedes ver en una operación pequeña o una operación grande, ¿no? Es Sí, súper al final es parecido, pero pues, o sea, la complicación es la distinta. Sí, todos ¿no? los factores. O sea, no es lo mismo alguien que quiere rentar una navecita ahí de 500 metros cuadrados para meter unas cajas, que tiene su chiste, pues. Alguien quiere rentar una nave de 20,000 metros cuadrados que le va a meter adentro de maquinaria 20 millones de dólares. Unas y- prensas que necesitan muchísima energía, todo y lo demás. sí. capacidad de carga del piso y garantizar bla, bla, bla. O sea, eso pues ya es otro análisis. Son 1000 pues. variables. Entonces, pues es una renta, sí, nada más la complejidad del proyecto, pues es otra. ¿No? Así es. Pues padrísimo, Paco. Pues Mil muchísimas gracias que Paco, veniste. por sí. acompañarnos y No, ustedes. darnos un poquito más de luz a cómo funciona el tema industrial. Gracias, Vale, sí. muchas Gracias felicidades. a ustedes, saludos.